El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ella más insistía, lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Si tuviéramos una máquina filmadora y hubiéramos podido filmar a Jesús en aquel tiempo, hubiéramos visto cuántos gestos hizo Jesús para curar a aquel sordo y mudo. ¿Necesitaba Jesús tantos gestos para curar a aquel individuo? No, el que lo necesitaba era el individuo, para abrirse a lo que Jesús quería hacer. Entonces el Señor hizo todo eso. Primero lo apartó, le metió los dedos en los oídos, en la boca, en la lengua. Y después dijo en su idioma: Efeta, que quiere decir ábrete. Estimados hermanos, el Señor es el que sabe el camino por el cual debemos ir. A nosotros nos toca dejar hacer a Dios, y muchas veces lo impedimos. Queremos ir por nuestro camino como nos parece. Él nos receta algo y decimos: pero a mí lo que me gusta son estas agüitas que me curan. O sea, le queremos enseñar al Señor cómo curar, y por eso no nos curamos muchas veces. Hacemos lo que a nosotros nos gusta y no lo que Dios quiere. El Señor primero sacó de entre la gente, lo llevó aparte. Y aquel que era sordo y mudo, pues se dejó llevar. Y también le habrá parecido raro. Le metió los dedos en los oídos, en los ojos, la lengua. Todo eso lo que necesitaba era el enfermo, para que viera que lo que Jesús quería hacer con él, quería destaparle los oídos, destaparle la lengua para que hablara. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y muchas veces nosotros decimos: ¿para qué tanto cuento? Yo voy por aquí me voy a curar. O sea, me estoy oponiendo a la manera en que Dios me quiere curar muchas veces. Quiero hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Hermano, no es fácil dejarse llevar por Dios, no es fácil. Nosotros siempre nos inventamos otro camino. Esto es mejor, esto me conviene más. Y estamos contra Dios. Dios tiene su camino, el camino de sabiduría. ¿Cómo cuesta dejarse llevar por Dios?
Este enfermo de aquí, a él le habrá parecido raro todo lo que le hacía, pero se dejó llevar, lo apartó, le metió los dedos en los oídos, en la boca. Y él se dejó. Y es lo que Jesús quiere de nosotros, que nos dejemos llevar por él. Lo primero que le abrió el oído, muy sabiamente el oído. ¿Y por qué? Es que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios, dice la carta a los Romanos. La fe viene como resultado de oír la palabra. Lo primero que le abrió el oído, para que oyera la palabra. La palabra es como espada de doble filo, llega hasta lo profundo de nosotros. Ahí no logra llegar ni el mejor psicólogo, llega la palabra de Dios. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. Nos ayudan con los signos. En el bautismo, el agua es signo de purificación. Nos está limpiando el Señor. En el matrimonio, las manos de los que se unen, esposo y esposa, para toda la vida, signo. En la unción de los enfermos, el aceite en aquel tiempo de Jesús era signo de sanación. Se usaba mucho el aceite para la sanación. Así es que los sacramentos de la Iglesia son signos sensibles y eficaces de la gracia. Por eso el sacerdote hace signos. Es Jesús que sigue haciendo signos, como hizo con el sordo mudo, hizo signos. Lo apartó, lo sacó, le metió los dedos en el oído, le tocó la lengua, y todo eso le ayudaba a aquel para reaccionar, y eso hacen los sacramentos. Son signos sensibles y eficaces de la gracia. Y el cristiano debe captar que Jesús está haciendo algo por medio de ese sacramento. El que está enfermo y de pronto ve el sacerdote, le está poniendo aceite en la frente, en la boca, en los oídos. Está pidiendo su sanación, no es un rito mágico. Es recordando lo que hacía Jesús con los enfermos. Los apartaba, le tocaba el oído, la lengua. Es lo que está haciendo el sacerdote. Es como otro Jesús ayudando anímicamente al enfermo para que reaccione. Entonces, este gesto es muy bonito. Ahora, lo primero que le abrió fue el oído. Es que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios, dice la carta a los hermanos. Entonces lo primero, que oyera la palabra de Dios, la palabra de Jesús, eso le iba a ayudar. Él iba a comenzar a oír la palabra de Dios. Y eso le iba a traer fe y iba a ayudar para que él se curara también. El Salmo 32 dice: no sabes, eres necio y mudo, porque no oyes la palabra. Necio y mudo. Y tienes que oír la palabra que se abra para que puedas hablar. Dios te va a hablar y tú vas a poder hablar la palabra de Dios. Jeremías dice que la palabra de Dios es como martillo, que golpe a golpe abre la roca. A veces nuestro corazón se ha vuelto una roca. Necesita esos martillazos de la palabra de Dios para que se abra. También dice, es fuego consumidor, consume lo malo de nosotros, nuestros pecados. En el sacramento de la confesión, nuestros pecados son quemados. Ya no existen para Dios y no deben existir para nosotros tampoco. El día del bautismo
el sacerdote al que va a bautizar le dice éfeta, es decir, ábrete, como Jesús le dijo a este, ábrete, éfeta, ábrete, ábrete a lo que estoy haciendo. Todo sacramento es una invitación a abrirnos a lo que Dios quiere hacer por nosotros. Bautismo, nos abrimos para ser purificados. Unción de los enfermos, nos abrimos a la sanación que Dios nos hace. En la confesión, nos abrimos para sacar nuestros pecados y oír que el sacerdote en nombre de Jesús nos dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo. A los esposos se le unen las manos en nombre de Dios para siempre. Su matrimonio no es simplemente en la alcaldía para que los registren como esposo y esposo, es el sacramento, la bendición de Dios para que puedan ser una sola carne en el sacramento del matrimonio. Así es que Jesús con estos signos nos quiere indicar que debemos aceptar los sacramentos como signos de Dios y cooperar. Si la persona, cuando el sacerdote lo está ungiendo con santo crisma, con aceite, él ayuda abriéndose también. Si el sacerdote le está imponiendo las manos, él se está abriendo también, está cooperando. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en todo, en los 7 sacramentos que tenemos. Lo primero entonces, le abrió el oído para que pudiera oír la palabra. La fe viene como resultado de oír la predicación, la palabra. Él estaba oyendo la palabra de Jesús. Después le soltó la lengua para que él pudiera hablar con Jesús. El Señor nos suelta la lengua para que podamos hablar con Él. ¿Cómo se habla con Jesús? Por medio de la oración. Fíjense ustedes que nuestra lengüita, cómo la tenemos activa para los chismes, para la mentira. La lengüita está muy viva, pero cuando se trata de rezar, como que se entumece la lengua. Cuesta rezar. Para los chismes, cómo se mueve, pero para alabar y bendecir a Dios, cómo cuesta. El Señor tiene que soltarnos la lengua también para que lo alabemos, para que lo bendigamos, para que diariamente hablemos con Él. Muchos son mudas para hablar con Dios, raramente pueden hablar con Dios. Son pocos los que diariamente entregan un momento para hablar directamente con Dios y oír lo que Dios les quiere decir. Son pocos. Y es algo indispensable y esencial del cristiano, hablar todos los días varias veces con Dios. No basta que en la mañana hice la señal de la cruz, hice una oracióncita a la carrera. Varias veces durante el día debemos hablar con Dios. Usted en su casa, con sus hijos, con el papá, con la mamá, a cada rato están hablando. ¿Por qué? Porque los quieren. La mamá continuamente está hablando con sus hijos y ellos, aunque sean caprichosos, están hablando. Se necesita esa comunicación. El cristiano necesita hablar muchas veces en el día con Dios. Es nuestra manera de relacionarnos con Dios. Cada uno tiene su manera y esa manera no debe ser mecánica. Un Padre Nuestro es muy distinto si es rezado por un hombre de fe que uno que reza mecánicamente el Padre Nuestro. Algunos reza el Padre Nuestro y no llega al cielo porque no es oración. Es una recitación mecánica de algo. Solo llega al cielo lo que sale de la boca y del corazón.
Si solo sale de la boca, Padre nuestro, es algo mecánico, pero si no logra salir del corazón, esa no es oración. Por eso muchas veces nosotros nos engañamos. Ya recé. Usted mecánicamente repite un Padre Nuestro y una Ave María, pero eso no es oración. Ahí se quedó, no logró subir al cielo, porque no era oración. Era sonido nada más, mecánicamente producido. Estimados hermanos, en las cosas espirituales hay que tener muy en cuenta de dónde salen las palabras. Si salen solo de la boca o si salen de la boca y del corazón. Esa es la oración. Entonces, lo primero que el Señor le destapa es el oído para escuche la palabra. Después le suelta la lengua para que pueda hablar con Jesús. Imagínense aquel hombre que habla con Jesús, que es Dios. Le da las gracias, por supuesto. Una vez que él puede hablar, se habrá emocionado. ¿Quién eres tú? Muchas gracias que me curaste. Su encuentro personal con Jesús, él está hablando. Pero lo primero que tuvo que hacer fue aislarlo de todos. Estaba entre la gente, él entre la gente hubiera podido, pero la gente le estorbaba. El otro tenía que concentrarse en las palabras que el Señor lo tuvo que aislar. Hermano, ¿qué es un retiro espiritual para nosotros? Nos aislamos. ¿Para qué? Para oír más clara la voz de Dios, para poder hablar con Dios, para saber qué me quiere decir Dios y qué le quiero decir yo a Dios en la oración. Un retiro espiritual que muy pocos hacen en el año. La mayoría nunca hacen por lo menos un retiro espiritual. Y nosotros en el año necesitamos un retiro por lo menos de 3 días. Aunque no sea cerrado, que tenga yo que irme a un lugar que puede ir en la mañana y en la tarde. Lo mejor serían los 3 días aislados. Ay, pero es que eso es muy difícil. ¿Y cómo se aísla usted para otras cosas? Para otras cosas que le gustan, hasta una semana usted se aísla, porque le gusta. Pero para las cosas de Dios no quiere aislarse, no queremos aislarnos y lo necesitamos. Todo cristiano por lo menos una vez al año debe tener un retiro espiritual. Y serio, no una cosita de no, un retiro espiritual. Necesito oír más clara la voz de Dios, me van a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es espada de doble filo que va a penetrar hasta lo profundo de mi corazón. Necesito estar aislado porque hay tantas cosas que me distraen. Necesito ese tiempo para preguntarme quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, qué estoy haciendo. Cosas que parecen tan fáciles, pero son tan difíciles de responder. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy yo? Preguntas que parecen fáciles y son dificilísimas. Y para eso es un retiro espiritual. El día de hoy, pregúntese usted cuántos años han pasado y usted nunca ha tenido tiempo para hacer un retiro sencillo, aunque sea de 2 días, sábado y domingo, aunque sea de 2 días, lo necesitamos. Ha tenido tiempo para tantas cosas mundanas, pero no ha tenido tiempo para oír a Dios que le quería hablar, que le ponía el dedo en la llaga. Este eres tú, este eres tú. Un hombre una vez contaba que su familia lo dejó solo en la casa. Se fueron y él sentía aquella casa tan grande y un silencio tremendo. No hallaba ni qué hacer. Al fin se le ocurrió abrir la Biblia y el Señor, ya que le dio la oportunidad, le habló y le dijo:
porque no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Eso fue lo que le salió. Imagínense. Y él se asustó, porque no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de la boca. Libro del Apocalipsis. Ya que él se impresionó mucho y eso hizo que reflexionara. Necesitaba de veras una buena bofetada para despertarlo. Y el Señor le decía, no eres frío ni caliente, te voy a vomitar. Se impresionó mucho y eso lo ayudó para seguir leyendo la Biblia, y de ahí le vino la costumbre de leer pasajes de la Biblia todos los días, porque él tuvo la experiencia que después de tantos años de estar alejado del Señor, lo primero que el Señor le dijo, porque no eres frío ni caliente, es decir, ni chicha ni limonada, te voy a vomitar de la boca. Y eso le impresionó mucho. Y eso lo ayudó para acercarse diariamente a la Biblia. Se dio cuenta que en la Biblia Dios le hablaba y le decía lo que necesitaba en ese momento. A él en ese momento no le iba a decir Dios es muy alto, sublime. Él necesitaba un machetazo en ese tiempo. No eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y lo hizo reaccionar. Y eso lo ayudó para acercarse diariamente a la Biblia. Ojalá que a ninguno de ustedes le dé un machetazo para que se acerque a la Biblia. Es la palabra de Dios. Usted lee el periódico, usted lee noveluchas, pero no tiene tiempo para oír lo que el Señor le quiere decir cada día. Porque el Señor nos habla todos los días. El papá y la mamá le hablan todos los días a sus hijos. El Señor nos quiere hablar todos los días. Y uno de los medios es la Biblia. Los que tienen experiencia de esto han visto cómo el Señor les habla directamente a lo que necesitan. Y les habla directamente. Como aquel que les acabo de contar, que tenía años de no. Y lo primero, porque no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mí. Se asustó el hombre aquel, pero el susto le sirvió para que se encontrara con la Biblia como palabra de Dios. Ese no dudó que Dios le hablaba. Fue directamente al grano. Era Dios que le estaba hablando. Hermanos, la Biblia no es solo para oírse el día domingo en la iglesia, en las lecturas bíblicas. La Biblia es para todos los días. El papá y la mamá les hablan todos los días a sus hijos. Dios es nuestro Padre. Él nos quiere hablar, pero no a la fuerza. Quiere que lo busquemos. Y la manera de buscar es la Biblia. Y los que no tienen costumbre de eso dirán, ay, pero ¿cómo hago? Comience con algo, porque toda la Biblia del principio al fin es palabra de Dios. Si usted comienza con el Apocalipsis, ahí le va a hablar Dios. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Si usted comienza ahí, Él le va a hablar por medio del Apocalipsis, como ha pasado con algunos. Y que le mencionaba, porque no eres frío ni caliente, te voy a vomitar. Y de veras sintió que era para él. Estimados hermanos, Dios es Padre bueno. Nos quiere hablar todos los días, pero Él no nos va a presionar. Nos dejó su palabra en la Biblia. Nos dejó la predicación. La fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Jesús. Le damos gracias al Señor porque Él como Padre bueno es el que diariamente nos anda buscando para que lo oigamos. A veces es una palabra de consuelo, a veces es un regaño porque lo necesitamos. También los santos necesitan regaños. Que el día de hoy, si usted todavía no tiene la sana costumbre de acercarse diariamente, ay Padre, pero exagerado, diariamente,
Dios no habla solo el día domingo, Dios habla todos los días y todos los días necesitamos que Dios nos hable y hablarle a Dios. Si usted no tiene la necesidad diariamente de hablar con Dios y que Dios le hable, sepa que no es buen cristiano. ¿Cómo es eso? No es buen cristiano si diariamente no habla con Dios. A eso le llamamos oración. Si usted diariamente no ora, pues usted no es cristiano. Saber qué es, pero cristiano no es. El cristiano siente la necesidad de hablar con Dios. Es su papá. Tiene usted a su papá o su mamá en su casa y no les habla ni le da los buenos días. ¿Qué clase de hijo es usted? Piensen que muchos de ustedes diariamente no hablan con Dios, es decir, no rezan, no oran, mucho menos no abren la Biblia. Entonces, ¿qué clase de hijos son? Pero si se les está quemando la casa, Señor, por favor, ahí sí. Pero si no se les está quemando la casa, dejan tranquilo a Dios. ¿Qué clase de cristiano es ese? Y aquí hay muchos que diariamente no rezan, que diariamente no abren la Biblia para oír qué les quiere decir su papá Dios. Nosotros en hebreo a Dios le decimos Abba. ¿Qué quiere decir papá? Es nuestro Padre. Y si es Padre, ¿cómo no le vamos a hablar? Y no una cosita mecánica, porque un Padre nuestro no tiene valor si lo repetimos como lorito. Algunas viejitas, algunos loros les enseñan a decir Padre Nuestro, y el lorito decir Padre Nuestro, pero él no está rezando. Entonces, unas palabritas, pero que salgan del corazón y con fe. La fe viene como resultado de oír la palabra. Aquel enfermo que le llevaron sordo, lo primero le abrió el oído para que escuchara la palabra. La fe viene como resultado de oír la palabra, le abrió para que escuchara la palabra de Dios. Después la lengua, para que hablara con Jesús. Al hablar con Jesús, él estaba rezando. Estimados hermanos, que diariamente tengamos tiempo para oír a Dios, que es nuestro Padre. Que diariamente tengamos un espacio para hablar con nuestro Padre, que lo necesitemos. Si usted no lo necesita, sí, de veras, está muy lejos de Dios. O si solo reza mecánicamente un Padre Nuestro, una Ave María, está muy lejos de Dios. Eso no le llega a Dios. Si no le sale el corazón, puede rezar 5 Padres Nuestros, pero no llegan al Señor porque no salen del corazón. Que el Señor nos ayude a buscarlo diariamente para hablarle y para oír lo que Él como Padre nos quiere decir cada día.